Con un corazón contrito,
ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que me perdonan. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos, de forma que así perdure la obra redentora de Cristo hasta el fin de los tiempos. Despierta los corazones de tus fieles y haz que se sientan llamados a trabajar por la salvación de todos, con tanta mayor urgencia, cuanto es necesario que todas las naciones surjan y crezcan para mí una sola familia y un solo pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obra, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obra, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tome en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de sus culpas y sus pecados. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alégrese con el Señor y regocíjese, los justos todos y todos los hombres de corazón
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a pleno día. Lo que hayan dicho a voz baja en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién hay que temer. Llaman a aquel que después de darles muerte los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temer. No se deben 5 pagarines por 2 monedas, sin embargo, ni uno de ellos solo se olvida de Dios, por lo que cuenta a ustedes, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los paganos. Palabra de Dios. Pues corazones, en esta primera lectura nos lleva primero a darnos cuenta pues qué tanto vamos madurando en el caminar de nuestra vida. Y quiero que nos dice, nos pone aquí la figura de Abraham, por creerle a Dios. Y por creer a Dios, pues él también comprende todo lo que es el camino que tiene que vivir para cumplir la voluntad de Dios. Y corazones, hoy tenemos que ver nosotros qué tanto le creemos a Dios. Porque una de las cosas es de que leemos la Biblia, que leamos el catecismo de la Iglesia Católica, y otra, que creamos todo aquello que estamos leyendo. Porque el creer, ¿a qué nos lleva? A saber hacer acciones de vida de aquello que Dios nos está pidiendo. Y por eso, ¿qué es lo que vemos con Abraham? Aquel ejemplo tan especial, pues tiene que abandonar aquel lugar, empezar un caminar, un peregrinar, por creer en Dios. Y tener la esperanza de que todo aquello que se le está prometiendo se va a servir. Y corazones, ¿qué nos promete el Señor? Ninguna cosa más que el reino de los cielos. Sí, pero después viene aquella parte, que tanto nosotros tenemos la capacidad de anhelar el reino de los cielos. Porque entonces ¿a qué nos va a llevar? Si le creemos. Entonces viene la primera parte, que tanto nos esforzamos en vivir sus mandamientos, en vivir sus sacramentos, en buscar tener una familia en paz, una familia santa, porque esa es la forma en la cual realmente le creemos a Dios. Pero corazones, cuando solamente se queda en un ámbito de doctrina, pues podemos contestar las preguntas del catecismo, pero solamente porque tenemos aquella información, pero no se ha hecho una acción de formación. Y entonces aquí nos lleva que muchas veces, aunque nos aprendimos el Padre Nuestro y vamos conociendo algunas cosas de la doctrina, pero en el momento de la prueba nos ponemos hasta en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos una fortaleza espiritual. No, ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta hacia dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacerlo, cuáles son los medios que tenemos a nuestro alcance. Porque corazones, cuando justificamos nuestros actos, en vez de darnos cuenta si son obras gratas a los ojos de Dios y no cumplimos nuestra misión, mientras más lo hacemos, más nos alejamos del amor divino. Y por eso ahí tenemos que ver qué tanto le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios, entonces hoy sabemos que nos llama a la felicidad. Ahora hay que trabajar para alcanzarla. Para eso tenemos una familia, una comunidad, un trabajo, el tiempo propio que estamos en el mundo. Ahora viene otra parte, que tanto nosotros lo sabemos bien aprovechar, bien administrar para cumplir lo que Dios nos pide. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Pues hay que despojarnos del mal carácter, de los malos sentimientos, de los resentimientos. Y viene aquella parte que nos recuerda el Salmo, pues el ámbito del perdón. ¿Y qué le pedimos a Dios? Que nos perdone. Pero hay que ver si nosotros sabemos vivir ese perdón. Porque corazones, pues cuando hay las condiciones, y por eso nos vamos para una buena confesión, Dios
lo que a nosotros nos corresponde. Porque si no, siempre lo justificamos por lo que hace o no hace el esposo o la esposa a los demás. No, tiene aquella parte. ¿Cuáles son las acciones que nosotros le presentamos a Dios por el bien y la santidad de la familia, de la comunidad? Porque eso es lo que estamos presentando por nuestra santificación. Pero corazones, oye, gran pretexto, no tengo tiempo. Cuando tenemos toda una vida. Ahora tenemos que ver qué tanto le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios, entonces sabemos cuál es el camino para ir al reino de los cielos. Pero también comprendemos el esfuerzo, el sacrificio que cada uno tenemos que saber realizar. Por eso viene esa parte. Si le creemos a Dios, entonces también vamos a saber trabajar ese acto de saber armonizarnos en la familia. ¿Qué tanto le creemos al esposo, a la esposa? En la medida que nosotros también buscamos ser transparentes en nuestro proceso de cumplir nuestra misión. Pero para nosotros, ¿por qué muchas veces no le creemos a los demás? No es tanto que le creemos a los demás o no, porque muchas veces no nos creemos a nosotros mismos. Porque la conciencia, ¿qué nos dice? Nos creemos en Él. Y cuando caemos en esa situación, pues entonces ¿de qué nos lleva? A no estar ni en paz con nosotros mismos, ni en paz con las personas que nos rodean. Pidamos al Señor para que fortalezcamos aquí, para que madurando en el caminar de nuestra fe, comprendamos el camino de la paz, de la armonía, de la santificación, para que nos esforcemos en hacer vida del Evangelio, para que comprendamos que somos misioneros del amor divino y hagamos de nuestras familias una familia santa, donde se da el nombre de Dios y cumplir nuestra misión cada día, podamos alabar a Dios eternamente en el cielo. Y así sea. ¿Quieres a nuestra vocación cristiana de orar y trabajar por el Evangelio? Llegue a todos los hermanos y pide. Para que el Evangelio llegue a todos los hombres, pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones y haga conocer a todos los pueblos su salvación. Y vamos a ir diciendo, te rogamos, Señor. Para que Dios conceda al Papa Francisco, a nuestro obispo Luis y a los demás obispos una conciencia viva y un celo ardiente por su misión apostólica, de anunciar el Evangelio a todos los pueblos y engendrar nuevas iglesias en los pueblos paganos. Roguemos al Señor. Para que los presbíteros y diáconos, cooperadores y ministros del orden episcopal, trabajen con celo a fin de que la palabra de Dios sea difundida y glorificada entre los pueblos y el reino de Dios sea anunciado y establecido en todas las naciones. Roguemos al Señor. Para que el Señor venga en auxilio de las naciones pobres, aleje de ellas las supersticiones y los errores, y acreciente todo lo que puede llevarlas a la propia grandeza y a la verdadera prosperidad. Roguemos al Señor. Para que nuestra parroquia viva unida como pueblo de Dios, se comporte como parte del cuerpo místico de Cristo, se estructure como templo del Espíritu y anuncie el Evangelio de salvación a quienes lo desconocen. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la fortaleza y la santidad de nuestras familias, para que viviendo el amor divino, nos esforcemos en dar un buen testimonio de fe y esperanza. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los misioneros, en especial por los misioneros del hogar, para que siempre busquen que su hogar sea un hogar santo. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los padres de la familia, para que viviendo su fe puedan guiar a sus hijos por el camino de la paz, de la justicia, de la salvación. Roguemos al Señor. Pidamos por cada una de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, para que el Señor nos conceda todo aquello que nos ayude a vivir la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que siga derramando su gracia y inspiración sobre los Isaías Cruz de Hernández, sobre Teresa Cárdenas, sobre Hermana Molina, sobre María de Jesús Castillo,
Quedamos con todas aquellas personas que nos han pedido una oración, en especial por aquellos hermanos nuestros que han caído en los vicios, en las adicciones, en el pecado, para que encontrando la paz de Cristo en su corazón puedan realizar la carrera del bien. Roguemos al Señor. Quedamos con aquellos hermanos nuestros que han nacido de sus hermanos por medio del robo, de la extorsión, del secuestro, para que el Señor les permita cambiar su corazón, para que se esfuercen en vivir la paz y la justicia. Roguemos al Señor. Quedamos por todos los médicos, enfermeras, por todas aquellas personas que el Señor les ha dado la facilidad de la ciencia de la salud, para que ese conocimiento que han adquirido les ayude a tomar las mejores decisiones por el bien de nuestros hermanos enfermos. Roguemos al Señor. Quedamos por aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor nos mueva a la medida de sus manos. Roguemos al Señor. Quedamos por el eterno descanso de Tomás Lorenzo Cortés, de Tomás Monte Hernández, de Martín Carvajal Hernández, de José Pitemón Hernández, de Gregorio Hernández, de Teresa Marcela Martínez Alonso, de Juana García Hernández, de Adrián Hernández Salinas, de Adrián Portillo Zamora, de Juan José Oida Martínez, de Alberto Moreno García, de Apolonio Serrano Isidoro, de Uriel Bravo Portillo, de José Gaspar Cruz, de Josefina González Martínez, de Teresa González Martínez, de Aristeo Morales García, de Rosario Morales Bautista, de Niña Santiago Sánchez, de Celeste López Maldonado, de Sofía Luna Nolasco, para que por aquellos hermanos nuestros que el Señor nos ha llevado por medio de la guerra y por las armas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, que ordenaste a tus apóstoles anunciando el Evangelio a todos los pueblos, concede a todos sus fieles una firme voluntad de cumplir tus mandamientos, un deseo ardiente de manifestar tu nombre a todos los pueblos y naciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perseveremos por esta fe. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas.
y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo. Que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, que alaben por la iglesia y en la tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus fieles, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta la oración. Por eso, Padre, te santifique por el Hijo estos dones que hemos separado, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo del Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el gracias. Dándote gracias, no terminó. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de Cristo, de su admirable resurrección desde el cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Y de que miramos sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconoce a ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de piedad junto con un ser divino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre perdón. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Héctor Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu vida. Por Cristo, Señor nuestro.
por quien concede salud todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo lo rico de gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de mi Salvador y siguiendo su firme enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, interpretemos ahora un signo de voluntad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es quien nos invita a saber escuchar su palabra, a meditar, a comprenderla, para hacer la vida, para creer todas sus promesas y nos esforcemos en cumplir nuestra misión de cada día para alcanzar el reino de los cielos. Este Cordero de Dios quita el pecado del mundo, luchando los pecados a la cena del Señor. Para las personas que vayan a estudiar, como está su tiempo cada una de sus intenciones particulares, que rezamos por la fortaleza y la seguridad de nuestra vida. Sesión de los caballeros. Has venido a la orilla, me has buscado y hasta me abrigó. Solo quieres que yo te siga, Señor. Te han mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi
oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Has venido a la orilla, has buscado y hasta Dios me arribó. Tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti. Nos concede a todos los pueblos que reciban con gratitud, por medio del sacramento de la Iglesia, la salvación del entendimiento, como salvación del entendimiento consumada, el que vive rey por los siglos de Protégelos ante los grandes retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades, retorna a ti a aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús.
Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. En los cielos y la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Señor Jesús, en este día queremos pedir que fortalezca en nuestro espíritu, para que comprendamos que como personas que hemos sido consagradas en el bautismo tenemos la misión de anunciar el Evangelio, de seguir a tus mandamientos y sacramentos, de esforzarnos en tener una familia santa, para que cumplir nuestra misión cada día y podamos alabarte eternamente en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el Papa Francisco y por sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Oh Dios, que en ese sacramento final nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar cada uno los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de su redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos tu bendición, y que glorifiquen a todas las familias del mundo entero, en especial a aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que tú seas su fortaleza, para que nos muevas a la ley de su vida. Ponemos en tus manos a todos los médicos, enfermeros, a todas aquellas personas que les han dado la facilidad de la ciencia y de la salud, para que ese conocimiento que han adquirido les ayude a tomar las mejores decisiones por el bien de nuestros hermanos. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea la de María Virgen. Bendita sea San José, su
Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consola el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que aquí nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.